se nos presenta este mensaje del profeta Jonás. Y es muy interesante porque Dios envía a Jonás a evangelizar en Nínive, la gran ciudad, dice, o sea, era la capital del imperio asirio, un imperio que por años atacó a Israel. Y por esto, este profeta no quería ir a Asiria, no quería. Porque él después lo va a decir, él mismo lo dice a Dios. Dios le había anunciado que iba a destruir Nínive. Entonces, en cierto modo, él, como Asiria le ha hecho tanto daño a Israel, no quería que... Fíjense que no, ni siquiera les da esperanza. Simplemente dice ese mensaje: dentro de 40 días Nínive será destruida. No les dice arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. No, será destruida. Es el mensaje de Jonás. Sin embargo, sorprendentemente el rey empuja a todo el pueblo a arrepentirse. Es más, no solo al pueblo, sino incluso pidió que hasta los animales entraran en ayuno, ¿verdad?, para pedir el perdón de Dios. De hecho, es la destrucción de Nínive. Cuando no la ve, se enojó con Dios. Porque claro, el prestigio de un profeta es que él anuncie algo y se cumpla. Él había anunciado: Nínive será destruida, pero no sucedió. O sea que, entre comillas, era un fracaso. Sin embargo, en realidad hizo lo que le agradaba a Dios. Permitió que todo ese pueblo se arrepintiera. Nos muestra así cómo Dios ama a todos los pueblos por igual. Que lleva mucho tiempo allí en... Yo les invito a que no tomemos parte ni de un lado ni del otro. Aunque Israel ciertamente es el pueblo de Dios. Es el pueblo elegido de Dios y siempre lo va a ser. O sea, ¿quiénes habitaban esa área cuando llegaron los israelitas, que Dios les entregaba esa tierra prometida? No existían los palestinos, eran los cananeos. Y no era un solo reino, por así decir, sino que eran una estado, cada ciudad era independiente, por así decir. Entonces Israel empieza a pelear con todos esos estados, pero uno de los pueblos que más daño le hizo a Israel en esos primeros tiempos fue tener el reino unificado. Después ese reino se va a dividir entre el reino de Israel y el reino de Judea. Por eso a Judea, de Judea pues le llaman judíos, por ese reino de Judea. Después van a ir al destierro, regresan y después lo va a conquistar el Imperio Romano. Ellos van a ser la provincia de Judea. Así lo llamaba el Imperio Romano a esa área, la provincia de Judea. Y por un tiempo estuvieron gobernando, estuvieron en paz, más o menos, pero una gran rebelión, más o menos en el año 150, por ahí, de los judíos contra el Imperio Romano. Entonces, el emperador en persona llegó hasta ahí, Adriano, y entonces no solo aplastó a los judíos, los expulsó del país y le cambió el nombre. Él fue quien le cambió el nombre. No quedó nadie ahí, nadie.
simplemente los expulsó. Y a esa área, esa región geográfica, lo llamó Palestina. Fue el Imperio Romano que puso el nombre de Palestina. Los palestinos no existían, ni como pueblo. Era un área administrativa del Imperio Romano, ¿verdad? Había unas ciudades romanas allí en esa área, pero no existía ningún otro pueblo. Entonces, Palestina fue un invento romano. ¿Por qué le pusieron Palestina? Porque la palabra Palestina viene del hebreo y significa algo así como tierra de los filisteos. ¿Por qué le pusieron así los romanos? Para borrar de la memoria que esa tierra alguna vez fue de Israel. Por eso lo hicieron los romanos. Es más, no solo le cambiaron el nombre a toda el área, sino también a la ciudad de Jerusalén le cambiaron el nombre también. Ya no se llamó más Jerusalén. Y por muchos años fue así. Después vinieron después de los romanos, estuvieron ahí los bizantinos, que es cierto, ya era el Imperio Romano cristianizado, sin embargo, lo siguieron llamando Palestina a esa área. Después vinieron los musulmanes, ellos dominaron esa área y lo siguieron llamando Palestina. En algún momento vinieron los cruzados, ellos lograron, los cruzados, conquistar el territorio de Jerusalén y le pusieron el nombre Reino de Jerusalén. Pero eso duró muy poco tiempo. Después lo reconquistaron los árabes y volvieron a ponerle Palestina. Y así fue, conservó ese nombre. Después llegaron los británicos, ¿verdad?, que dominaron allí. Y hasta 1948 se llamó Palestina. En ese año, 1948, la ONU divide el territorio. Una parte para Israel, una parte para Palestina. Lo complejo de esa situación es que Jerusalén quedó dividida. Jerusalén era una parte de Israel, una parte de Palestina. Cuando los estados árabes atacan a Israel, y pues Israel se defendió solo prácticamente de esos estados, es cuando él domina la otra parte de Jerusalén y toma una parte de Palestina y solamente deja el territorio de Gaza, la franja de Gaza que se llama para Palestina. Eso, si no hubiera habido la guerra, no se hubiera cambiado ese territorio. Entonces, Israel se apodera de ese territorio para evitar que vuelvan a atacar Jerusalén directamente. Pero, obviamente, pues a los palestinos esa parte no les gustó, quedar reducido solo a la franja de Gaza. Y de ahí viene todas las luchas que se dan. Obviamente, Hamas es una fuerza islámica. Y ustedes saben que todos los que son islámicos son radicales, tremendamente asesinos. Ahora, la reacción de Israel tampoco sería justificable, ¿verdad? Porque tiene rodeada Gaza y no les permite entrar nada de alimento ni nada. O sea, no, yo lo que les invito a que no nos pongamos de parte de ninguno de los dos. Porque la guerra, a los primeros que daña es a los civiles, siempre. ¿Verdad? Porque el que es militar ya sabe que va a la muerte. Pero los civiles que no quieren saber nada de guerra, ¿verdad? Entonces oremos para que el Señor les ilumine a ambas partes, para que se
acabe esa guerra, para que el Señor nos conceda la paz. Ahí, en todos los países que están en guerra también. El problema es que si esta guerra se puede ampliar, se pueden meter otros países como el Líbano, como Arabia Saudita, entonces sería una zona explosiva ahí. Por eso necesitamos orar mucho por la paz, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude a nosotros. Tal vez nosotros decimos, no, ya estoy lejos, eso no me afecta, pero también afecta la economía de todo el mundo. Y si estamos fregados económicamente ahora, y otra guerra más, eso nos va a afectar a todo el mundo. A todo el mundo. Por eso pidamos al Señor que más bien esa guerra no continúe, que ilumine a las personas para que puedan llegar a un entendimiento. Oremos.